8 días estuvimos hablando acerca de que al Señor le gusta, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Eh, que nosotros oremos por nuestras autoridades, amén. Lo leímos allá en el libro de Timoteo, y es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Y lo que hicimos durante toda la semana, orando por los que están en eminencia y que lo que ellos decidan lo pasen por la plomada divina. ¿Mm? Hombre y mujer es el matrimonio. Entonces los que vayan a apoyar, sí, todo esto del matrimonio igualitario y una cantidad de cosas que se está diluyendo el término familia. Aprendí que un ejemplo muy interesante, y es que esto es un micrófono, ¿no? Y esto sirve para amplificar mi voz. ¿Mm? Pero si yo comienzo a decir que esto es un micrófono, sí, por favor, y no me puedes negar eso. ¿Oyeron? Y estos son audífonos, pero en adelante se llama micrófono. ¿Vale? Punto. ¿Sí? Y si tú no crees, no quieres apoyar lo que estoy diciendo, te puedo demandar. Y entonces voy a decir que las manitos que están acá es otro micrófono. ¿Ya? Y empiezo a hablar de que esto es un micrófono. Entonces, si yo le pido a alguno de ustedes, por favor, pásame el micrófono, ya no sabe si es este o es ese o es el que yo quiero, pero pásame el micrófono. ¿Qué pasó? La palabra micrófono se licuó, se diluyó. ¿Por qué? Porque empecé a decir que los audífonos son un micrófono y que las manos esas son un micrófono. No son manos. Entonces pásame el micrófono. Entonces cualquiera puede tomar la iniciativa y me pasa la cerámica, perdón, el micrófono ese amarillo doradito. Se diluyó, se licuó. Se licuó. Y esto es lo que es micrófono. Con el tema de familia, a la luz del hacedor nuestro, del creador nuestro, ¿sí? La familia está compuesta por hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, vienen las leyes del hombre, por eso es que oramos por los que están en eminencia, para que tengan temor frente a las leyes que están escritas ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, para ver si aprobamos que la familia sea una mujer y un perro. Eso no es familia, pero ahora lo llaman familia. Para que hombre sea otra familia, para que mujer se haga otra familia. Y nos están acostumbrando al tema de tal manera que se licuó el término familia. Al licuarse el término familia, pues entonces nosotros que tenemos la palabra de Dios y le creemos, ¿sí? Creemos al que nos hizo, a su palabra que es la voluntad de Él, pues entonces las normas nuestras tienen que estar, ¿sí? Ajustadas a lo que la Escritura dice, a lo que la Biblia dice. Pero entonces ya un hombre, una mujer se casó, creo que fue en Canadá, con una pared, y eso es familia, eso es matrimonio. ¿Cómo? El matrimonio es una institución que aparece en la Biblia y es hombre y mujer. Entonces, cuando oramos porque eso pase, entonces, una buena nueva, ¿qué es una buena nueva? Una buena noticia, ¿cierto? Entonces, para los que no tienen como parámetro lo que la Escritura dice, lo que el Creador dice, y nosotros creemos en lo que la Biblia dice, que Dios es el que está ahí, el que utilizó, sí, hay 66 libros, 44 autores, a lo largo de 1500 años no tienen la oportunidad de hablarse unos con otros, que esa es la palabra de Dios, y además el que escribió ese libro, el que inspiró a hombres, para que lo escribiera, se hizo hombre, Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. Qué interesante eso. Entonces, y Él dice, yo muero y resucito, muere por nuestros pecados y resucita y nos muestra el camino, dice, yo soy el camino. Como resucitó, le calla el pensamiento, digámoslo así, lo que podemos saber de Buda, de Confucio, de toda esta gente interesante. Mahoma también dijo algunas cosas como interesantes, pero la tumba de ellos está llena y la de Cristo está vacía. Por eso sabemos que estamos, ¿sí?, con la creencia correcta. Él resucitó. Los otros dijeron, nosotros le mostramos el camino, hablan de la reencarnación, un poco de cosas, fábulas, ¿sí?, hechas para adultos, lo de la reencarnación, todo eso. Pero lo cierto es que el que escribió ese libro murió y resucitó y dijo, yo soy el camino. Los otros dijeron, nosotros le mostramos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, no dijo nadie va, sino nadie viene al Padre sino por mí.
porque Él es Dios. Qué lindo eso, ¿cierto? Entonces, si le llamamos a una estatua Dios, si le llamamos, ¿sí? Como Dios a través de la oración, pero entonces hablan del rezo, hablan de muchas cosas, ¿sí? Que no están de acuerdo con la que la Escritura dice, pues se diluye el poder que podemos tener tú y yo como hijos de Dios para que la voluntad de Dios sea desatada sobre la tierra. ¿Me hago entender? La Escritura, en el libro de Timoteo, lo que aprendimos la semana pasada, es que si nos ponemos de acuerdo en orar, ¿sí? En el nombre del Señor, de acuerdo a su voluntad, Él va a hacer las cosas, de acuerdo a su voluntad. Él va a hacer eso. Entonces, cuando se diluye el término de orar con rezar, cuando se reúne el término, cuando se diluye el término de que podemos pedir las cosas en el nombre de Jesús y no en ningún otro, cuando hablamos que no hay corredentor ni corredentora, que el que nos redimió únicamente es Jesucristo, cuando decimos que no hay un intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre, pero nos dicen que a través de rezarle a una estatua, a una piedra, rezar, ¿sí? Se diluye el término de oración y por eso es que no nos volvemos efectivos. Y miren nuestra nación cómo está. ¿Me hago entender? Nos distrajeron y tomamos la decisión de distraernos. Podemos echarle la culpa, ¿por qué? Porque el acceso a la palabra hoy en día es muchísimo mayor a la palabra de Dios que antes. Entonces, no tenemos excusa. Entonces, se diluye la palabra familia, la palabra micrófono, la palabra familia, la palabra oración, se diluye frente al sentido que el manual de fabricante, la Biblia, nos da. Entonces, ¿a quién le debemos creer? A lo que Dios dice. Algo lindo es que estuvimos orando para que las normas que los hombres saquemos, ¿no? Lo que dice allá Deuteronomio, que llega Moisés y le dice, mire, yo le he dado a ustedes, dígame qué pueblos, dice así, dígame qué pueblo a nivel de la tierra tiene leyes más excelentes que las que les estoy entregando hoy. Le estaba entregando los 10 mandamientos, los 630 y pico de otros más. ¡Ay, qué interesante! ¿Qué norma hay superior? Dice Moisés, acójanse a esta y no hagan como las naciones vecinas. ¡Ay, buenísimo! ¿Eso es una qué? Una buena noticia. ¡Wow! Entonces, esto es superior a lo que el hombre sí, porque es que, sí, el apóstol Pablo llega y lo interpreta en el Nuevo Testamento. Esa es una verdad fundamental. No hay normas superiores a las que Dios dio. De la norma que saquemos acá, miremosla, digamos, hay una norma que dice, hagan todas las cosas decentemente y en orden. Desde aquí formamos un relajito. Y en lugar de vino, damos aguardiente. A fin de cuentas es vino. Si tenemos aguardiente, demos whisky, cambiémoslo como me parece. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que no nos embriaguemos con vino. Entonces, sí, y el Señor dice que cada vez que nos reunamos, sí, cenemos, recordemos lo que Él hizo, su cuerpo, el pan, su cuerpo, el vino, su sangre. El vino. El vino de venir, no, sino. Sí, el vino, su sangre. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo de la otra manera, allá los que lo quieren hacer, pero debemos hacerlo a cosa. Pues miremos a ver qué dice el manual del fabricante. ¿Qué dice el manual del fabricante? ¿Qué dice la Biblia? Él nos hizo a nosotros no lo hicimos a Él. Entonces, es muy lindo saber que nos pusimos de acuerdo en orar por eso desde la semana pasada. ¿Sí? Recuerden que aquí estuvimos orando renglón a renglón de la guía esa de oración. Lindo. Y yo sé que no solamente por la intervención nuestra de haberle creído al Señor con la enseñanza que vimos hace 8 días, ¿sí? De que el Señor le agrada que nosotros oremos por los que están en eminencia, toca orar por Petro. ¿Para qué? Para que se convierta. Toca orar por la autoridad palestina. ¿Para qué? Para que se convierta. Pero también toca orar por Netanyahu. ¿Para qué? Para que se convierta a Cristo, para que acepten que Jesús es el Mesías. Es toda la dificultad que hay. Entonces, si ellos se convirtieran, imagínense, si fueran justos, ¡ay, qué cosa! Habría paz. Porque la paz es fruto ¿de qué? De la justicia. ¿Se acuerdan lo que dijo Martín Lutero King? Martin Luther King. Martin Lutero Rey. King, Rey, ¿no? Él tomó de ahí lo que dijo.
Que para que pueda haber justicia, tiene que haber paz. Y solamente tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Entonces la palabra paz se nos diluye. ¿Por qué? Porque la paz no se firma en un papel. ¿Se acuerdan de la canción? Por más de que se decreta, a partir del 1 de enero, paz en Colombia. El referendo que hizo el presidente Santos, por la paz. Y decía, eso están haciendo, si eso fue un referendo por un acuerdo que quería que él firmara ya con la FARC allá en La Habana, pero no por la paz. Así él lo haya puesto paz, no era un tema de paz, porque la paz no es un decreto humano. ¿Qué es la paz? ¿Fruto de qué? De la justicia. Si no hay justicia en tu hogar, no hay paz. Si hay justicia en tu hogar, hay paz. De la palabra paz, otra que nos licúa con la narrativa progresista. La palabra buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? ¿Perdón? Buenas nuevas, ¿cierto? La palabra, buena noticia. Buenas nuevas, buena noticia, ¿cierto? Buena noticia. Entonces, el Señor nos manda a predicar las buenas nuevas, ¿sí?, de salvación. Si nosotros miramos ahorita el contexto actual, siempre que escuchamos evangelio o buenas nuevas, siempre nos vamos a la parte cristiana, a predicar a Cristo. Pero resulta que cuando Jesús habla de eso, cuando Juan el Bautista hablan acerca de las buenas nuevas, ese término existía desde antes de Cristo. O sea que hay unas buenas nuevas desde antes de Cristo que tienen que ser ¿sí?, proclamadas después de Cristo. Esas mismas buenas nuevas del Antiguo Testamento deben seguir siendo proclamadas en el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiero que miremos. ¿Por qué razón? Porque si llevamos 21 siglos de predicar las buenas nuevas, ¿por qué en el siglo nuestro en el que estamos no somos tan efectivos predicando las buenas nuevas como Pablo sí lo fue? Escuché una estadística que hay 1.800 millones de musulmanes y 1.200 de cristianos. Vale. Si nosotros, ¿cómo así? Pareciera ser que lo que tú y yo creemos no lo predicamos porque como si fuese una mentira. Y ellos que tienen una mentira, sí la predican como si fuese una verdad. Y han cogido más fuerza ellos que nosotros. Y si hubiésemos comenzado el proceso, ¿sí?, con la intervención del Espíritu Santo, cada vez que le vamos a compartir a alguien acerca de esas buenas nuevas, pues seríamos mucho más efectivos en esta época, como lo fue efectivo Pablo, Pedro, allá al comienzo. Con 12, uno le falló, 11, lo reemplazó Matías, otra vez 12. Arrancó todo el proceso. No hablemos de los 5,000 que comieron pan, de los 4,000 que también estuvieron en otra multiplicación, ¿sí? Porque al final de la historia, cuando viene el Pentecostés, habían solo 120. Y en 1 Corintios 15, ¿sí?, el Señor habla que habían 500 que fueron testigos de la resurrección. Y cuando viene el Pentecostés, que es posterior, habían solo 120, los otros 500, ¿qué? 500 menos 120, los otros 380 se la perdieron. No sé en qué estarían distraídos, no tengo ni idea. Sí, pero se perdieron la venida. Y el Señor no dijo, ustedes 120 son los que... No, el Señor dijo, sí, espérense que cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esos 120, ¿sí?, empezando por los 11, recuerden que Judas se ahorcó, empezando por los 11, viene Matías. ¿Dónde está Matías? Ay, sí, está arriba. Sí, por ahí el papi. Sí, viene Matías y reemplaza a Judas, cosa. Y entonces Pedro se despierta, sí, con el Pentecostés, viene el Espíritu Santo y empiezan a predicar Pedro y después Pablo. Y los discípulos, qué cosa tan espectacular. Tanto fue que llegó el evangelio hasta ti después de 21 siglos. ¿Y por qué no tenemos un efecto tan sobrenatural? ¿Sí? ¿Por qué no somos tan efectivos, tan productivos como lo fueron ellos?
Es una pregunta. Sí, entonces, yo el cuestionamiento que el Señor me hizo es, ¿qué evangelio o qué entendemos por evangelio? ¿Qué es lo que estamos predicando por evangelio? Alguna vez les compartí que yo era el subgerente de una empresa y le voy a predicar a mi jefe. El gerente general era el dueño, era de los dueños de la junta directiva. Dije, voy a invitarlo y le voy a predicar. Sí, estaba yo empezando mi vida cristiana. Le voy a predicar. Entonces, pues era el dueño de la empresa, ¿no? Tocaba llevarlo a un restaurante caro. Dije, bueno, no importa, pero toca llevarlo para que, sí, le voy a llevar un corrientazo así de pronto. Entonces, vamos a donde va. Y lo llevé al restaurante caro. Nos sentamos, entonces empecé a hablar y empecé a decirle cómo mi vida, ¿cierto?, había cambiado. Lo lindo, lo contento que yo estaba ahora. Y los fines de semana, si viera, tengo nuevos amigos, me abrazan, los abrazo. A veces hay unas canciones tan lindas que danzamos. ¡Ay, qué rico! Sí, mi hogar se fortaleció. ¡Oh, no, todavía no estaba casado. Mi hogar, sí, tiene que ser con alguien, sí, que crea lo que Jesús dice. Y entonces danzamos y tengo nuevos amigos y amigos sinceros y la pasamos rico. El fin de semana para mí, ¡ay, es espectacular! El viernes en la noche tenemos grupo. Llego y le digo, ¿le gustaría recibir a Cristo? Y ella me dice, ¿para qué? Si yo tengo todo eso en el club. En el club, los viernes tenemos reuniones, tenemos fiestas, ¿cierto? Bailamos. Tengo amigos que nos queremos, hicimos una rosquita. El fin de semana, ay, eso la pasamos, y era allí en los lagartos. A veces esquiamos, no sé qué, y entonces mi familia, ¿qué evangelio estamos predicando? Digo, no, yo no lo necesito, para eso yo ya lo tengo. Cosa, perdí la platica. Comí frío y caro. Mientras que él comía, yo le hablaba. No era la razón para recibir a Cristo. Él no vino para que la pasáramos rico los fines de semana. A ver, eso es producto, ¿cierto? La comunión fraternal cristiana es producto de esa buena noticia que a ti y a mí nos dieron, nos compartieron. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué no somos tan efectivos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos predicando? ¿Ya? Qué bueno que el otro día vi una película cristiana, sí, ahí en la televisión, y llegué y le dice la señora al esposo, porque el esposo se casa con ella, allá, cristianito, un par de cristianos se casa, ¿cierto? Pero el hombre, sí, al tiempo de haberse casado, dejó de asistir a la iglesia, sí, tenía unas reuniones muy especiales y el tipo dijo, no, yo tengo mucho trabajo, el fin de semana consiguió más trabajo, todo eso. Y le dice la señora, yo pienso a veces que tú te hiciste bautizar para casarte conmigo. ¿Sí? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Ya? ¿Qué estamos predicando? Entonces, qué bueno que la señora tal vez soltera, la de la película, llegó a la iglesia, ¿sí? Y sin marido, sin novio, y consiguió allá el novio, ¿sí? Pero Jesús no muere en la cruz para darte novio, para darte esposa, para darte trabajo. Qué bueno, eso es como consecuencia de esa relación que tengo con Cristo. Y si Él me provee, ¿sí? Yo llegaba y miraba, imagínate que cuando yo estaba en el colegio, estudié en un colegio de hermanitos corazonistas, ¿sí? El Sagrado Corazón, que se llamaba Corazonistas. Allá estudié yo, y yo quería ser curita, ¿sí? Y entonces me echaron el ojo, vieron, vámonos para España, vamos para España, que allá está la sede. Y ahí me daba un terronera, ¿por qué? Porque yo le cogía la mano a una niña, ¿sí? Y llegaba, le cogía la mano, ay, yo pensé que le estaba cogiendo la pata a una mesa. ¿Sí me hago entender? Sentía cosquillas. Yo no servía para ser célibe. Y la terronera que tenía, ¿sí? Era que no se podía uno casar.
Y yo no. Sí, pero a mí no me predican cuando me hablaron de Cristo para que consiguiera esposa. Me contaron un evangelio que a ti y a mí, por lo que estamos aquí hoy, ¿cierto? Y Lili, ¿sí? Un evangelio, ¿sí? Un evangelio que nos hizo nacer de nuevo. Porque si estoy buscando del Señor para conseguir esposa, pues resulta que los hogares, levanten la mano de los hogares que no tienen problemas, que nunca han tenido problemas. Todos, hogares creyentes, con problemas. Entonces me voy a pegar una desinflada del evangelio porque lo que me dijeron que iba a pasar, no pasó. Y entonces venga y siembre para que el Señor le multiplique. La Biblia habla de eso, pero no es venga y si quieres una sanidad, siembre por su sanidad. ¿Qué es lo que mira uno en televisión? ¿Qué es lo que mira uno? Sí, por la página, por internet, por las redes. Mira uno todo eso. Y uno ve en la escritura ejemplos, ¿se acuerdan de Simón, el que quería comprar la unción? Y yo le digo, oiga, mire, aquí está la ofrenda, denme de eso. ¿Y qué pasó? Venga para acá, le dieron vara. Yo no puedo comprar, no puedo doblar. Siempre para que consiga, estamos igual que San Antonio, para que me dé novio. Por ahí había ¿cómo es? San Antonio. Novio. Yo me acuerdo que estamos haciendo lo mismo, pero diferente. Cosa. Y en el nombre de Dios. ¿Qué evangelio? Y vienen y siembran. Aquí no lo hemos visto. Gracias a Dios que somos conscientes de que eso no. Entonces, ¿y si no le apareció al novio? ¿Y si le apareció el novio y resultó que la dejó Por favor, entonces, ¿qué pasó con la siembra? Se perdió la platica, perdí el tiempo, mejor me voy. Y resulta que el Señor nunca I never promise you rosas. No, yo no sé si lo pronuncié bien, muy pan de un asguay. Yo nunca te prometí un jardín de rosas, una canción que había. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Él es bien, Juan dice, ¿qué es lo que dice? En el mundo tendréis lo que quieras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¡Úpale! Ese es el evangelio. Ese es el proceso que nos anuncia que va a pasar. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas que estamos predicando para no ser efectivos? Todas esas sillas desocupadas. Menos una, Lili. Bueno, menos los que estamos, gracias a Dios. Mateo 24:14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Úpale, ¿será que el fin no ha venido? A ver, voy a plantearlo de otra manera. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Bueno, vale, el tema voy a hacerla contar. ¿Cuántos no queremos ir al cielo? O sea que todos queremos ir al cielo. Entonces, si queremos ir al cielo, ¿por qué tenemos miedo a morir? Si para poder llegar allá, tenemos que morir. ¿Cómo así? Sí. ¿Será que no tengo seguridad a dónde voy a ir? Para tenerle tanto temor a la muerte, para amar tanto la vida esta que tenemos actualmente, como para no pensar en morir. Cuando el Señor diga, no tengo que precipitar el asunto. ¿Me hago entender? Entonces, ¿será que el evangelio del reino no lo estamos predicando? ¿Y cómo anhelaríamos tener ese encuentro con Cristo? ¿Cómo? Yo anhelo, Maranata, hablamos la otra vez. Sí, Jesús viene. ¡Uy, qué lindo! Entonces, si anhelamos este encuentro con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Predicar el evangelio de la prosperidad? Nada, mamola. ¿Predicar qué? ¿El evangelio de qué? Entonces, ¿qué estamos predicando? Que aquí no estamos viendo el crecimiento, no siendo que siempre sea 100%, ¿sí? Efectiva la predicación del evangelio. ¿Sí? Ancho es el camino del mundo y angosto,
O sea que, sí, y si la parábola de angosto el camino para los que creen, ¿cierto? O sea que no cabe todo el mundo. O sea que no todos van a hacer una decisión por Cristo como tú y yo la hemos hecho y por eso es que estamos aquí. ¿Amén? Entonces, no estoy diciendo que yo predico y no siempre la persona decide seguir a Cristo. No siempre pasa eso. Entonces yo hago la tarea. Sí, el resultado es del Señor, pero hago la tarea. ¿Predicar qué? ¿El evangelio de la prosperidad? Nada. ¿El evangelio de qué? Del reino. ¿La buena noticia de qué? Del reino. Y si hablamos del reino es porque hay un rey. El tema de Netanyahu, de los israelitas, de los árabes, todo eso, es no aceptar que Jesús es el Mesías, es el rey. Ese es el problema. Entonces, la buena noticia tiene que ser predicada, la buena noticia que aparece en la Escritura. Yo creo que Dios debe estar, a ver, cuando predicamos un evangelio, que lo tenemos que adornar para que no se me vayan. Ay, para no perderlos, pues entonces, no importa. Venga, tomemos juntos para que no te vayas. Sí, no, tampoco hay que ser tan, ¿no? ¡Ja! Entonces, ¿será que Dios fue tan pobre, sí, después del siglo I? Hablemos así, ¿no? Porque la efectividad del evangelio que se predicó en el Nuevo Testamento, ¿cómo anhelamos verla en este siglo XXI? ¿Será que Dios como maestro, como instructor, como se quiera llamar, como lo queramos, sí, interpretar ahí, ya fue tan pobre que yo tengo que darle una ayudadita, sí, al evangelio, la buena noticia de él, para que la persona, sí, acepte a Cristo, pero no vemos resultados del Señor? Es que el evangelio, sí, ese evangelio, sí, como que toca modernizarlo. Entonces, para que no se me vayan, entonces casemos matrimonio igualitario. Eso pasa en denominaciones cristianas en los Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué? Porque es que si no se me van, tengo un discípulo que es pastor allá, en la iglesia metodista. Y lo echaron porque habló de que el modelo es hombre y mujer. Y que, la mujer que se crea muy hombrecito, de todos modos tiene que ir al ginecólogo y no va al urólogo. ¿Cierto? La que dice soy un hombre y es una mujer, ¿a dónde tiene que ir? Al ginecólogo. Y yo no sé por qué siguen descubriendo los arqueólogos, o este esqueleto es de mujer o este es de hombre. No han encontrado uno de los 98 géneros. Esto es una idea, no puede estar por encima de la biología, de lo que el Señor, como el Señor nos hizo. Pero entonces, ¿qué evangelio se está predicando? A él lo echaron por predicar, este es el derecho. Entonces lo llamó la junta directiva de la congregación donde él era pastor. Le dijo, usted no puede seguir así, no puede seguir predicando eso, tenemos que, el amor. ¿Sí? Y el tema era que los de la junta directiva, 2 personas de ahí tenían problemas de homosexualismo con los hijos. Y lo echaron. Y no sé si han leído que se separaron. Está el ala, sí, de los metodistas que siguen creyendo lo que la Escritura dice frente al matrimonio, y los que creen que toca mejorarle el asunto. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Ven? ¿Qué evangelio estamos predicando? Entonces tal vez la venida del Señor, ay, cuando estamos Dianita y yo de novios, ay, saber que íbamos a ir a cine, fuimos 3 veces, ¿cierto? A cine. Ay, mi amor, a mí no me gusta ir a cine, pero por ir con ella, entonces fuimos a cine. 3 veces fui por semana. Sí, 3 veces fui. Pero cuando sabía que iba a llegar, ay, le iba a recoger. Uy, qué dicha, güey, tengo cita con ella. Así no importa que sea cine, no me gusta ver colana. Yo lo hago. En esa dirección debe ser nuestro anhelo de encontrarnos con Cristo, de su venida, ese encuentro con Él. Así debería ser, anhelante. Pero resulta que,
y haya predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, vendrá el momento del encuentro. Tal vez se ha retrasado ese encuentro porque quién sabe qué evangelio estamos predicando. ¿Me hago entender? Amén. O ay, ay, ay. Amén. Ay, ay, ay. Sigamos. Gálatas 1:6-9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si el Señor viniese en este momento, chévere que nos cojan esta, ¿no? ¿Cierto? ¡Ay! Pues por lo menos en lo que es mi relación con Dios a través de la congregación, estamos chuleaditos. Pero ¿cómo estamos en la casa? ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Cómo estamos con el que tengo problemas? ¿Cómo estamos? ¿Será que eso me aprueba o me desaprueba? ¡Ah, cosa! Cada cual júzguese a sí mismo. ¿Qué tengo que poner orden? Ni los borrachos, lo dice la escritura, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni adúlteros. ¡Wow! Podrán entrar al reino. ¡Úpale! Ese es el evangelio. Ese es el evangelio del reino. Pero entonces, tranquilo, no hay problema. ¿Sí? Sigue con la borrachera. Te dejo. Ay, mi hijo, alguna vez escuché eso. Pues mi hijo, pues me da un susto porque tiene unos amigos y se emborracha con ellos, ¿sí? Entonces, que se emborrache aquí en la casa. Imagínense. Y conocí a una señora que el esposo era alcohólico. Entonces ella, para que no se fuera, el esposo era un médico. ¿Sí? Y estoy hablando, no es de esta congregación, pero que tenemos un médico acá, por favor. No es Joiner. ¿Sí? Y ella dijo lo mismo. Entonces, voy a acompañarlo a que tome aquí en la casa. Y ya terminó alcohólica también. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Y cómo se convierten? A través del evangelio, a través de lo que el Señor dice. Amén. No a través de lo que es mi temor, el gusto y preferencia a mí. Nada de esas cosas, sino lo que el Señor dice en la Escritura. Entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ay, es que se aman. Oiga, pero es que ella está casada y él está soltero. ¿Y qué tiene? ¿Sí me hago entender? ¿Y qué tiene? Ah, cosa. Sigo leyendo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿sea qué? Maldito. Ah, cosa. Cuidadito la boquita lo que habla. Hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito el evangelio que proclama. Cuidadito los oídos lo que oyen. ¿Sí? ¿Qué evangelio estamos escuchando? Estas son las prédicas que no arrancan aplausos. ¿Por qué? Porque nos ponen el sitio. El Señor me lo puso, no crean. Y llega y dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, ¿sea qué? Anatema. Le hace buena noticia, buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva para un pobre? Que va a volver rico. ¿Cuál es la buena nueva para un enfermo? Que se va a sanar.
Pero si esa buena nueva, ese no es el evangelio, pero es una buena nueva. Pero si esa buena nueva la decimos en el nombre de Jesús y no pasa, tenemos un evangelio light. Porque si pasa, ¡ay, conseguí lo que quería! ¿Ves? A mi manera. Entonces ahí me vuelvo fanático del Señor. Fanático. Ese sí es fanático. Porque creo que Él es mi siervo, el Señor, porque va a hacer lo que yo quiero. Y resulta que la estadística se ha quedado aquí, con el perdón aquí mi doctor. Pero sí o no, usted me puede ratificar la estadística. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Y tenemos doctor, y él también se va a morir. ¿Cierto? Y entonces, si no se cumple lo que yo quiero, referente a la salud, pues con Edgarín, sanidad, Pastor Edgar. Y su esposita, salvación. Falleció la esposita del Pastor Edgarín, la mamita de Edgar Hernando, mi hermana, fallece. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué hubo con ella? Salvación. ¿Y qué hubo con el Pastor Edgarín? Sanidad. Pero Lázaro, el que resucitó, ¿se acuerdan? El que salió, sí, que dijeron desátenle las ataduras, ¿cierto? Porque no estaba, ¿cómo se? Amordazado, vendado, todo eso, no podía caminar, ¿cierto? Él también se murió después, así hubo resucitado, también se murió. O por ahí están las noticias, oiga, mire, por ahí anda Lázaro, este tiene ya 2000 y pico de años. Él también murió. Entonces, si el Señor me sana, ¿sí? Hay un propósito. Si no me sana, de todos modos saldremos gananciosos. ¿Por qué? Porque este cuerpito, que se lo han de comer 4,5 millones de gusanos, ¿sí? Va a resucitar sin enfermedad, sin dolor. ¿Qué cosa? Si hemos nacido de nuevo, si hemos entendido que el evangelio del reino es más que sanidad, es más que matrimonio, es más que trabajo, es más que la circunstancia financiera, es más que eso, el evangelio del reino. Y si alguno le dice otra cosa, ¿sea qué? Maldito, dice la escritura. Evangelio, buenas nuevas. Evangelio. Cada vez que escuchamos evangelio, para esta época, por el contexto en que estamos, siempre son las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Está en función de Cristo. Pero antes de Cristo, ¿sí? Las buenas nuevas eran otras. Cosa interesante. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? O sea que él estaba predicando algo que ya conocían. No empezaron a conocerlo a partir de Cristo, sino vino predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y ¿qué? Y creer en el evangelio. Entonces, tengo que arrepentirme y creer en el evangelio del reino de Dios. Y ese evangelio, como les digo, sí, para que lo atesoremos, ¿cierto? Era una buena noticia que se venía predicando antes de Cristo. Amén. Arrepentimiento, alguna vez dije una definición, ¿cierto? Átomo, ¿qué es? Sin tomos, división. O sea que el átomo en la enciclopedia, ¿saben qué es una enciclopedia? Pues como ahora es todo electrónico, todos sabemos que entonces yo cojo un tomo de los 300 que tiene la británica, no sé cuántos tiene. Cojo un tomo y ya no hay más división. Entonces, átomo es sin división. Arrepentimiento es sin repetición. Ese es el arrepentimiento. En un sentido. La palabra arrepentimiento significa, del griego, retornar. ¿Qué significa arrepentimiento? Retornar. ¿A qué? Al diseño que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces tengo que retornar a creer en Dios y a creerle a Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que el Señor dijo ahí? Arrepentidos. O sea que retornemos al evangelio del reino.
que ya se había se había predicado. Arrepentidos y creen en el Evangelio significa retornemos al Evangelio. ¿Qué está diciendo el Señor a la iglesia Amor Restauración en lo que nos están viendo allá a través del canal? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que nos volvamos al Evangelio del Reino. ¿Para qué? Para ser realmente efectivos. El Señor Jesús, bueno, el libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 8. Es que ese Hebreos ha sido espectacular. No lo tengo ahí, pero si lo tiene, di amén. No lo tiene. Si lo tiene, di amén. ¿Ya lo tienes? Hebreos 2, 8. Ya lo encontré yo. Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cosa linda. Está hablando que el Padre sujeta bajo los pies de Cristo algunas cosas. Todo. ¿Y entonces por qué tanto desorden? Ópale. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El punto y coma. Dice enseguida, pero, estos peros son buenísimos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Entonces, ¿qué es lo que dice la visión nuestra? Establecer el reino de Dios, ¿sí? Y extenderlo. Entonces, tengo que establecerlo aquí. Primero en ti, después en tu hogar, después en nuestra congregación, en la ciudad, en la nación. ¿Ya? Y ese es el proceso en el que estamos. Entonces, ahorita para esta época, para Amor Restauración y la iglesia cristiana, a nivel de la tierra, los nacidos de nuevo, no estamos haciendo la tarea. ¿Qué dice el Señor? Arrepintámonos, ¿sí? Y prediquemos el evangelio y creamos en el evangelio del reino, no en el que yo quiera decir para llenar aquí de personitas light, de un evangelio light que cuando se le acabó, de algo nos vamos a morir. Cuando se acabó la salud, entonces, el bigote yo lo tenía puesto desde la universidad, nunca me lo quité. Y entonces estaba en la peluquería y me dijeron, ¿le arreglamos el bigote? Sí. Le quito el bigote, le dije, quítelo, bájelo. Le bajo el bigote, le dije, bájelo. Y me lo bajó. Desde la universidad, como 40 años cargando ese bigote. Daban plata aquí en la iglesia que, mire, sí, y lo iba a ofrendar. Sí. Para tener más plática, para poder dar más. Y resulta que ¡pum! Me lo bajaron. Y nos fuimos con Denita a predicar a Barranquilla. Y entre las personas que están oyéndonos había un doctor. Y llegó y me vio el lunar que apareció ahí. Y dijo, ese lunar no me gusta. ¿Por qué no? Cuando hablas a Bogotá, ¿por qué no te hace revisar eso? ¿Por qué no le gusta? ¿Sí? Yo ni siquiera lo noté. ¿Sí? Me levanté peluquear para ir a Barranquilla. ¿Sí? No alcancé a verme yo en el espejo. Me dijo, vaya, porque no me gusta. Está feo ese lunar. Llegué aquí a Bogotá. Oramos para que no fuera nada malo. Pero yo busqué una dermatóloga oncóloga. Dijo, doctora, mire. Me dijo, ay, no me gusta. Una biopsia. Entonces me hicieron la biopsia y no salió nada. Pero me dijo, ¿sabe una cosa? De todos modos, no me gusta ese lunar. Quitémoslo. Y yo, listo, doctora, quitémoslo. Le hice la biopsia y no salió nada. Ay, gloria a Dios. Y me hicieron la cirugía y la cirugía me mandaron a hacer, pues lo mandaron a hacer otra biopsia. Como a los 8 días me llamaron que fuera a la doctora. Llegué allá y ella me dice, le tengo buenas noticias y malas noticias. Le dije, ay doctor, ¿cuál es la buena? Pues, como para aliviar el asunto, ¿no? Me dijo, la buena, sí, es que le quitamos el 90% del melanoma, que le salió un melanoma. El 90% y el otro día se quedó ahí. Porque hicimos mal la cirugía. Se habrá hecho un tumor, ¿no, doctor? Cuando van a quitar un tumor de esos, el protocolo dice que tienen que quitar 1 centímetro alrededor del tumor, de los límites del tumor, 1 centímetro más para que no quede nada. Y quedó, que no estaba aquí en la comisura. Y era un melanoma. Y entonces, oramos a la cosa. Y como no pasó lo que yo quise, olvídense.
¿Sí? A los pastores no les puede pasar eso. Pues sí, los médicos también se enferman. Y entonces se me acabó mi relación con Dios. Y yo te le dije, fue gracias, Señor, porque lo que estaba oculto salió a la luz. O si no, como hubo biopsia y la primera biopsia dijo que no había nada. Entonces mi fe se acabó en más gratitud con el cielo. De que me quitaron el pedazo, y ahí sí salió lo que estaba ya taponado. Permanecí, y también una vez me accidenté y me quedé sin las piernas. Permanecemos en el Evangelio a pesar de. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es que Dios haga lo que yo quiero, lo que a mí me parece que debe ser, ¿sí? Sino más bien aceptar lo que el Señor quiere conmigo, y si tengo seguridad de salvación, si murieras ahorita y nos cayera ese techo tan bonito, eso pesa harto. Y hay un temblor, eso pesa harto. Tiene como 3 para tranquilos, ¿no? Diga todo el mundo, nadie, la semana entrante todo el mundo allá atrás. Tranquilo, esto tiene como tres cadenas, ¿sí? Yo dije, no me lo dejen con solo una, por favor. 3 cadenas de seguridad tiene eso. Pero si los vamos a ver allá atrás, no hay seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque si se nos cayera ese techo, ¿irías al cielo? Con plata, sin plata, con salud, sin salud, como sea. Es más que eso. Es más que la buena nueva que nos tienen acostumbrados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Que volvamos, ¿sí? Que retornemos ¿a qué? Al Evangelio. Que retornemos al Evangelio. Hebreos 3:16. Entonces, lo que les decía, si nos contextualizamos, Jesús está hablando, el Señor Jesús está hablando de que retornemos, ¿sí? Al Evangelio que se había predicado en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento hasta ahorita se estaba viviendo. Él estaba vivo todavía. No han escrito los apóstoles, sí, nada. Eso fue más o menos después del año 50 después de Cristo, 40 y pico, que empiezan a escribir los libros. Marcos es el más antiguo. Fue el primero que se escribió, más bien, el Evangelio de Marcos. Pero entonces mira lo que dice Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, que estaba hablando del Antiguo Testamento y le provocaron a ir al Señor, ¿cierto? ¿Quiénes? Todos los que salieron de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de Palestina. Palestina no es un gentilicio. Palestina es un adjetivo. ¿Qué es un gentilicio? Colombia, colombiano. ¿Qué es un adjetivo? Opresor, intimidador. Eso es un adjetivo. Filisteo, sí, es un gentilicio y lo identificaban como opresores, intimidadores, todo eso, ¿cierto? ¿Cómo se dice filisteo en latín? Palestino. ¿Sí me hago entender? O sea que no ha habido ese territorio que se haya acuñado de tanto repetir el asunto de que hay una nación que se llama, no, es un adjetivo. Es como si alguien llega y dice acá, nos invaden, nos dicen, ya ustedes, sí, no son colombianos, este territorio es mío y este territorio es de los opresores y se va a llamar opresores. ¿Me hice entender? Y entonces estamos hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto y provocaron al Señor. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Con quiénes? Con los israelitas, porque les prometió una tierra que está en Canaán, que hoy en día es un pedacito nomás. Los israelitas tienen un pedacito de lo que Dios les prometió. Bueno, pero ese no es el tema. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¡Ay! Yo quisiera volverme otra vez a Egipto, a la esclavitud. Y esos que lo provocaron, la tumba quedó en el desierto. ¿Y qué ofrecía? ¿Saben qué significa faraón? Padre. ¿Qué ofrecía faraón? Comida gratis, casa gratis. ¿Eso se llama qué? Esclavitud. Interesante, ¿no? Interesante, ¿cierto? ¿Y esos dónde quedaron?
en el desierto. Yo no quiero, por la dificultad que esté pasando en la formación de mi carácter, del evangelio del reino, yo no quiero que mi tumba quede en el desierto. Yo quiero que mi tumba quede en la tierra prometida. Pasando los 40 años. Sigo leyendo. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De la incredulidad. Entonces, debemos creer en el evangelio del reino, no en el evangelio facilista, sino en el evangelio que el Señor nos dice. Dice el 4.1, Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ay, no sé yo lo que yo quería. Entonces, ay no, eso del cristianismo, olvídense. Olvídense, eso no funciona para mí. Y Malaquías dice, ustedes han levantado palabras violentas contra mí. El libro de Malaquías le dice al pueblo de Israel, ¿nosotros contra ti palabras violentas? ¿Cuándo hemos dicho palabras violentas contra ti? Dice, cuando decís, de por demás está servir al Señor. Porque como no salió lo que me gusta, olvídese, no traigo los diezmos. Porque no salió, porque el pastor hizo esto, entonces, que porque, Dios santo, a pesar de el pastor, levanten la mano aquí los que son perfectos. ¿Qué es lo que dice el letrerito allá afuera? ¿Le mostraste el letrerito a Lili? Aquí solamente entra gente imperfecta. ¡Wow! Clasificamos. Pero de aquí sale gente que menos imperfecta. Vamos pues que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, ahí quería llegar. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¡Úpale! También se nos ha anunciado ¿qué? La buena nueva, el evangelio del Antiguo Testamento. La buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír ¿qué? La palabra. ¿El oír qué? Lo que la Escritura dice, la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Isaías 40, versículos 7 y 8, ahí está la referencia en el Antiguo Testamento. Sigo. Primera de Pedro, ¿a qué palabra se refiere? Y mire lo que dice la primera carta de Pedro. Llega y dice, mas la palabra del Señor permanece solamente para los que le va bien. No. ¿Cómo murió Pablo? El apóstol Pablo, el que escribió 3/4 del Nuevo Testamento. ¿Cómo murió él? Degollado. ¡Úpale! ¿Cómo murió Isaías? Aserrado. El profeta Isaías. Entonces ellos, ¿quién sabe qué habrán hecho? Mire cómo murieron. Busquemos cómo murieron los apóstoles. Juan fue el que murió de viejito y estaba preso allá. ¡Preso! Juan, perdón, ¿qué dije? Juan. ¿Qué dije? Allí dije Juan. Ay, me asusté. El que estaba preso. Y Pablo estuvo también preso. Y entonces, ¿quién sabe qué habrá hecho? No sabemos los caminos que el Señor tiene. No sabemos. Y entonces voy a levantar palabras violentas, pero si nosotros, ¿cierto? Que haciendo lo bueno vamos a ser juzgados, ¿qué será de aquellos, sí, que no conocen del Señor? ¿Qué será el juicio de ellos? Terrible. Entonces, el evangelio del reino es diferente a lo que estamos escuchando. Yo no me salvo por pertenecer a una religión. Ese es un tema terrible. Que uno cree que la religión lo salva a uno. Y la religión no salva. Hernando, ¿usted por qué cree que lo voy a dejar entrar aquí al cielo? Ay, porque era cristiano, evangélico, protestante, como lo quieran llamar, ¿cierto? Y me congregaba aquí en Amor Restauración. Me da una palmada y me manda para el infierno. ¿Por qué entraría yo al cielo? ¿Qué le dirías al Señor? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Ah, cosa linda. Y hasta ahora estoy en la introducción. Ya votaron, ¿cierto? Entonces, a las 3 me dice que son las 3 para que alcancen a ir a votar. Lili. Evangelio. Evangelión es en griego y besorá en hebreo. Miren esto, me costó coger la frase y armarla, pero miren, ¿qué implica el evangelio? Implica el establecimiento del gobierno de Dios en tu vida, en tu hogar, en nuestra congregación, en nuestro barrio, en nuestra Bogotá, en nuestra nación, en las naciones. Pero faltan algunas cosas por poner orden, porque leímos ahorita, ¿no? Allá en Hebreos 2:8. Vuelvo a leer. Implica el establecimiento del gobierno ¿de quién? De Dios. No es mi gobierno, es el gobierno de Él. Si a mí no me gusta el presidente Petro, entonces no voy a pagar impuestos. Ay, qué risa. Qué risa. Entonces, yo me acuerdo que, ¿se acuerdan a la senadora, la del turbante? ¿Cómo se llama ella? Ella quería tanto a Chávez, qué cosa tan terrible, ¿no? Si lo quiere tanto, vaya para allá. ¿Qué hace aquí? Sufriendo. Ay, ¿qué dice? Implica el establecimiento del gobierno de Dios con sus leyes. Wow. Justas y equitativas que traerán paz al mundo a medida que se implemente. Imagínense, y esa responsabilidad la tiene la iglesia nacida de nuevo. Los que fuimos ganados por el evangelio del reino y nos sostenemos, sí, permanecemos a pesar de las circunstancias. Permanecemos en Cristo, a pesar de las circunstancias. Arrepentimiento. Implica el establecimiento del gobierno de Dios. Entonces, si al Señor le digo Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él nos pide? Como que se diluyó la palabra Señor. ¿Cierto? El Señor es el Señor. No cualquiera se le dice Señor. Nosotros los varones tenemos una ventaja y no, esto es gratis. ¿Cómo decimos? Te presento a mi señora, ¿cierto? Presento a Dianita, mi señora. Y cuando ella me presenta, le presento a mi señor. ¿Ah? Qué cosa, ¿no? Sonrían. ¿Chiste pastoral malo? ¿Estuvo mal? Estuvo mal. Pero los puse a pensar, ¿no? Las puse a pensar. La palabra Señor se diluyó. El Señor dice, ¿por qué dicen que me aman? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les pido? ¿Qué el Señor te pide que no haces? Ah, cosa, si es el Señor. Y si no es mi Señor, pues entonces, ¿quién será el Señor? ¿De dónde nos rescató el Señor? De las tinieblas. ¿Quién era el Señor antes de reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas? ¿Quién era el que nos gobernaba? El diablo, el Satanás inmundo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos saca de allá y nos traslada al reino de Él, al de su amado Hijo. Y si es el reino de Él, ¡oh! Espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Porque lo hice mi Señor y me sujeto a Él. ¿Qué es la palabra sujeción? Que estamos hablando en el devocional en Efesios. La palabra sujeción es la Dianita. Yo soy cabeza de la casa, entonces se sujeta a mí porque yo soy la cabeza y usted es el cuello. Ya sé lo que yo digo. Mal visto. La palabra sujeción, cuando casé a mis hijas, sí, le hablé a Alejito, sí, le hablé a Elías y les dije, acuérdense que la palabra sujeción, Dianita va a estar sujeta a ustedes, ya no van a estar bajo mi mando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dianita, ¿sí? Porque Dianita, cuando me dijo que sí se casaba conmigo, estaba diciendo que ella voluntariamente se quitaba de la cobertura de sus papás y pasaba bajo mi cobertura. Eso significa la palabra sujeción. La decisión voluntaria que tomó ella de quitarse de allá y pasar bajo la mía, bajo mi protección. ¡Ah, cosa linda!
Así que no se va a sujetar. No siempre la he protegido. Pero entonces, bueno, eso es otro tema. ¿Cierto? Sí, porque hasta ahora estoy empezando la prédica. Esa risa no fue de todos. Esa risa no fue de todos. Sigo. Buenas nuevas. Romanos 1, versículo 1 al 5. Se me olvidó quitarle el 7, es al 5. ¿Sí? La carta a los romanos, porque escribí porque creo. La carta a los romanos, Pablo la escribe como su hoja de vida. Él no estaba en Roma. Él se la manda a los romanos porque sabe que ella se había levantado una iglesia judía, ¿sí? Una iglesia compuesta por judíos, por israelitas, pero era más la cantidad de personas no judías que se han convertido al cristianismo, de los gentiles. Entonces Pablo manda la carta porque él sabía que iba a llegar allá, ¿sí? Y quería llevar la doctrina que el Señor Jesús le ha entregado a él, ¿cierto? Y entonces escribe la carta a los romanos. La carta a romanos es espectacular en lo que es su sana doctrina. Hay unas bases buenísimas ahí en Romanos. Amén. Entonces, ¿cuál es la carta de Susana? Romanos. Quiero saber si la iglesia donde me congrego hay sana doctrina. Romanos, ¿sí? Enseña de muy buena manera esas bases fundamentales. Entonces, miren cómo Pablo manda y les dice a todos con toda la carta. ¿Por qué creo? En esto creo. En esto creo. Y manda toda su doctrina. Es muy, muy buena la carta a los romanos. Entonces llega y dice, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? ¿Para el evangelio de quién? ¿De Hernando? ¿Para el evangelio de prosperidad? ¿Para el evangelio de quién? De Dios. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, que está hablando del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, porque el Nuevo Testamento, hasta ahora la carta iba a ser distribuida. ¿Es el mensaje acerca de quién? No de que vas a salir de pobre. ¿Sí me hago entender? Vas a estar casado. ¿Es el mensaje que queremos oír? No. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje acerca de quién? De su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por su nombre. ¡Ah, cosa linda! Esto es un resumen espectacular. Y pasamos a Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para volverte rico. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. ¡Wow! Es más allá que la misma salud. No estoy diciendo que sea malo tener salud, ni más faltaba. Ni más faltaba. El Señor te sanó de cáncer, a mí también, al pastor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Pero si nos dejó, es para, ¡wow! Pasó el susto. Sí, no, nos dejó sin esa distracción tan bárbara. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de la salud. El evangelio de la salvación. O sea que el evangelio va más allá que la vida aquí en la tierra. Que no se nos olvide eso. ¿Sí? El evangelio dice 1 Corintios 15, dice que si nosotros nuestra esperanza está puesta para la vida aquí en la tierra, seremos dignos de la más grande conmiseración de los hombres. Porque mi vida cristiana no es para, mi mamá se murió de viejita. Hoy son las exequias de Marco Tulio Fernández, no sé los que los conocieron. ¿Y qué le pasó a Marquitos? El día del aguacero, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? ¿El lunes? El día del aguacero ese que cayó aquí. Estaba aquí en Boulevard, atravesando la avenida Suba. Se cayó, lo atropelló un carro. A La Chayo, allá llegamos, allá en cuidado intensivo, y falleció ayer.
ayer. El viernes, sí, Esperita linda. Sí, el viernes fue que falleció él. Y estábamos ahí con la mamá, con la esposa, perdón, con la hijita, allá familia, nos dejaron entrar en cuenta en la misma habitación que tú estuviste, la 62, en cuidado intensivo. Y aquí está nuestra princesa, sanidad, con Marquitos, salvación. Levanten la mano los que saben cuándo va a morir. Ninguno. Ninguno sabemos cuándo. ¿Estás preparado? ¿Es el evangelio del reino? ¿Sí? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está el hogar? Cosa. ¿Cómo están tus cuentas con Dios? Diezmos, ofrendas, primicias. ¡Upale! ¡Ay, ay, ay, pastor! Otra vez hablando. Sí, pero ahí lo dice la escritura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me avergüenzo del evangelio. Si me avergüenzo de decir lo que la escritura habla acerca de, en el mundo tenéis aflicción, de los diezmos, las ofrendas, las primicias. Si me avergüenzo de eso, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué evangelio estamos predicando? Es poder para salvación. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿En qué no estamos haciendo la voluntad? Aplausos, por favor, aplausos. ¿En qué no estamos haciendo la voluntad? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Será que te avergüenzas del evangelio? ¡Ay, ay, ay! Continúo. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Busqué que la palabra siervo. La palabra siervo significa ¿qué? Esclavo. Pablo, esclavo. ¿Sí? Pablo era esclavo de Jesucristo. ¿Solo él? Tú y yo somos siervos. Cuando, hola siervito, hola siervita, a veces nos hablan uno así, ¿no? Me están diciendo, no, hola esclavo de Jesús. No me digo esclavo. Olvídese. Siervo significa esclavo. ¿Eres siervo de Jesús? ¿No eres siervo de Jesús? Esclavo. Hola esclava. No nos saludamos porque no nos gusta. Pero entonces, si no nos gusta, es que no aceptamos el señorío de Cristo. El siervo pierde el siervo. Es que nosotros no alcanzamos a dimensionar el tema de esclavitud. ¿Se va a pagar? Ay, gracias. Ay, mira, calidad. Ay, qué cosa. El esclavo pierde la facultad de decidir por sí mismo, pierde su voluntad. Amén. Gracias, Señor. El esclavo, sí, pierde, sí, el poder de decisión, porque el esclavo hace lo que su amo dice. Entonces, perdón, momentico, Señor, yo te invito a mi casa. El otro día en el grupo de crecimiento decíamos, ¿será que el Señor se sentiría agrado de llegar a tu casa y ser huésped? Ay, viene Jesús. Ay, camine, organicemos. Sí, ay, pongámosle aquí, pongamos la sala. Ay, no barramos. Llegó Jesús. Si el Señor fuera ahorita a tu casa, ¿qué estarías escondiendo? Cuidadito en los ojitos lo que miran. ¿En qué invertimos el tiempo? TikTok. Cuidadito. Déjame ver tu celular. Ay, Jesús, borremos. ¿Qué miramos? ¿En qué gastamos el tiempo? ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos esclavos? Cosa. Déjame ver tus cuentas. Upale. ¿Te acuerdas que yo te prosperé para esto? ¿Cierto? Porque se necesitan 5,000 Biblias. Imagínense, no hemos conseguido la ofrenda. Estoy hablando en realidad. Y entonces, ¿te acuerdas que necesitamos expandir el evangelio allá en la Macarena, en ese sector? ¿Sí? Y no hemos tenido. ¿Y qué hiciste con esa plata? Señor, me dijeron a mí un día, usted venda esa camioneta, su ya está vieja. Usted se merece esta. Digo, ¿y la plata para las Biblias? Yo te prosperé. ¿Para qué? Para la extensión del evangelio.
Qué bueno tener esa camioneta, pues si corresponde que la tengas, buenísimo, está bien, no hay problema. Pero ¿cómo estás glorificando a Dios con eso? ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender. Pero te prosperé. Hay una película que queremos pasar, pero no sé cómo hacerlo. Porque cada uno de como propuso en su corazón. Y dice que demos proporcionalmente a como Él nos ha prosperado. ¡Úpale! Ayúdenme a orar, por favor. Y si el Señor está tocando fibritas tuyas, pues esclavo o no, ¿cómo es la cosa? Estamos orando al Señor por un negocio que de pronto nos pueda salir. ¡Ay, Señor mío! Y si nos llega a salir, ¡ay! Ahí está, ahí plática para. Las Biblias nos valen como 60, 70 millones de pesos. Imagínense eso. Idea de Dios, no idea mía. Alguien dijo que quería hacerlo. Y llamo. Sí, pues a la persona que me dijo que había alguien que quería. No me responde. Ay, Dios santo. Y ya nos queda, nos queda un mes organizar todo lo que tenemos que organizar, querido doctor. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Entonces, si el Señor viniese ahorita y quisiera ser huésped en tu casa y me quiero sentar ahí donde tú haces cuentas, ¿sí? Oye, ¿dónde están los giros? ¿Dónde está? Y entonces, sí me hago entender, es para la extensión del reino. ¡Qué bueno! Si el nivel en el cual tú te mueves, ¿sí? Requieren de que saques de esos, ¿se han visto esos esferitos que tienen una manchita encima? Que le cayó pegante de blanco, ¿cómo así? Mont Blanc. Si por el Mont Blanc te van a mirar bien, ¿sí? El senador corrupto al cual tú le quieres predicar y sacas tu Mont Blanc porque saco el kilométrico se burla, ¿sí? Pues entonces saque el Mont Blanc y predíquele. ¿Sí me hago entender? Es para la gloria de Dios, no es para mi gloria. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Soy esclavo de Jesús. En las cruzadas, ¿se acuerdan las cruzadas? Que el catolicismo yendo a Roma, a Jerusalén, a tomarse por la fuerza y todo eso, tenían que bautizarse los guerreros. Y se bautizaban, ¿saben cómo bautizaban? En agua, ¿no? ¿Saben cómo bautizaban? Se metían, pero dejaban la espada afuera. Porque con esto puedo hacer lo que me dé la gana, esto no lo consagro. Se bautizaban, pero dejaban la espada por fuera, en serio, hacían así. Hoy en día, ¿saben cómo es el asunto? Dejo la billetera afuera. El esclavo era propiedad de su amo, era posesión absoluta de su amo. Acordémonos de eso. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. O sea que el Señor pagó un precio altísimo. A nosotros no nos costó, pero al Padre le costó la vida de su Hijo, con la sangre de Jesús. ¿Cómo no me voy a hacer yo esclavo de Él? ¿Cómo no voy a tomar la decisión voluntaria de someterme a Él, de sujetarme a Él? ¿Cómo no realmente, si me dice Señor, hacerlo realmente Señor de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sentimientos, sí, de mi hogar? ¿Cómo no hacerlo, Señor? ¿Cómo no anhelar? Si Jesús fuera el alcalde, ópale, imagínense cómo sería el trato para con los niños, para con los ancianos, para con las viudas, para con los internos. ¿Cómo sería el trato si Él fuera el alcalde de la ciudad? Ópale. ¿Se da cuenta cómo nos hemos alejado? Pablo, esclavo. Pablo, siervo de Cristo, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para el evangelio de quién? No el evangelio light que queremos predicar. Apartado. Y ahí dice, el propósito de la separación para los nacidos de nuevo es para proclamar el evangelio de Dios. Amén.
¿Apartado para qué? Para proclamar el evangelio de Dios. No mi evangelio, no el que me gusta oír, no el que me quieren hacer oír, no el que pierdo el tiempo mirando allá, pongamos a este pastor que este sí me gusta, ese sí me dice lo que me gusta. ¿Apartado para qué? ¿Para qué el Señor te apartó? Cuando tú naciste de nuevo, ¿para qué te apartó el Señor? Para predicar el evangelio. ¿Sí la pescamos? ¿Para qué te apartó Dios? Para predicar el evangelio con el testimonio de tu vida y lo refuerzas con el testimonio de tu palabra. ¿Para qué te apartó el Señor? ¿Qué significa apartado? Nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos da vida eterna al lado de Él. ¿Y me apartó para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Para predicar lo que la palabra de Dios dice. Sí, y es predicar ¿qué? El evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Lo que dice arriba, ¿no? Apartado para el evangelio de Dios. El evangelio le pertenece a Dios, no te pertenece a ti ni a mí. No. ¿Sí? Gálatas 1, 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, amada iglesia, amor, restauración, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según mi gusto, no es según mis temores, no es según, quiero retenerlos. Entonces, para que no se vayan tranquilos, sigue así. Nada, pon orden. Pues ni lo versículo 12, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación del pastor Hernando. Una revelación del Papa Hernando. ¿Una revelación de quién? De Jesucristo. Por eso estás aquí sentadito y sentadita. Primero me sentó a mí. No tenemos derecho a mezclar nada al Evangelio de Dios. No tenemos derecho a añadirle nada, de hacerlo a nuestra manera, ¿sí? de no hablar las cosas por temor. Es suficientemente poderoso en sí mismo como para ayudarte con nuestra sabiduría, como para ayudarle a Dios con nuestra sabiduría. ¿Sí me hago entender lo que está diciendo la Escritura? No, pero es que ¿cómo? ¿Cómo no? Se diluyó la palabra hogar, se diluyó la palabra familia. Ya hay una demanda ahorita porque se separaron dos personas aquí en Colombia y están peleando por los perros. ¿Sí? Y los perros no forman parte de la familia, conviven con la familia de Dios, ¿cómo no? Son seres sintientes y seres, claro, son seres vivos, pero con Dianita nos daba impresión, ¿no, gorda? Ayer o antier que estábamos, yo no sé en dónde, y una señora con un perro ahí lo tenía alzado, ¿no? Le decía, ay, hijito lindo, hijito mío, ay, ¿qué quiere, hijito? ¿Hijito? ¿Hijito? ¿Cómo así? Entonces, forma parte, no es de las cosas que se heredan como familia, ¿sí, doctor? Sino es familia. Digo, ¿qué cosa? ¿Cómo así? Se diluyó el asunto. Entonces, yo no me caso. ¿Para qué me caso? Tengo un perrito, ¿sí? Y ahí levanto ese hijito. Y entonces el perro va a heredar ahora. Yo no sé cómo era el asunto. Tengo ni idea, pero ¿será que? Imagínense para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Si es válido el matrimonio de una señora y un perro allá en el Canadá. ¿Se acuerdan que se burló Mocus cuando se casó? Encima de un elefante, burlándose. Y él es progresista y es ejemplo de progresista. Ya murió, no murió, no. Él es progresista. ¿Qué no es el evangelio? No es dar solamente tu testimonio. Eso forma parte, dar tu testimonio. Pero no podemos quedar ahí. Lo que yo le decía a mi jefe. Sí, lo bonito que la pasamos, lo rico que la pasamos, aprendemos cosas. Pues allá en el club a veces tienen invitados gente de peso y nos enseñan cosas que vale la pena ir. Sobre mercadeo, qué bueno era el testimonio. ¿Cómo era mi hogar antes? ¿Cómo mi hogar ahora?
Buenísimo eso, pero ese no es el evangelio. Porque me hice esclavo de Cristo. ¡Wow! Porque Él dio la vida por mí. ¿Cómo no voy a entregarme a Él? Para darme la vida eterna como un regalo, lo dice el libro de Romanos. No es hablar solamente de la iglesia. Lo saqué de esa experiencia que tuve. No es decir cómo el Señor te sanó. ¡Qué bueno! Pero ese no es el evangelio. Esos son ganchos que yo puedo utilizar para que otros entreguen su vida a Cristo, pero no para que lo sane. Un día estábamos en otra congregación y hablaron acerca de las familias, cómo el Señor puede restaurar el hogar. Buenísimo, ¿cierto? Y llegué a hacer el desafío al pastor, el que estaba enseñando, dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y pasó gente. ¿Cómo no voy a querer yo que mi hogar se restaure? Ni más faltaba. Pero pasó gente a recibir a Cristo sin entender el evangelio. Entonces hagan esta oración. Entonces, si la cosa no funciona, si la cosa se pone cuesta arriba, porque de pronto en esa restauración tiene que escuchar la persona lo que la esposa hizo, que él nunca supo, ¡ja! Y se acabó entonces todo el impulso que tenía, porque no es el evangelio que el Señor restauró hogares. Esos son consecuencias de tener el evangelio de Dios realmente aceptado con toda la claridad de lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, que tú no te puedes salvar por ti mismo, que quién es Jesús, que es el evangelio de Dios, es hablar acerca de lo que Jesús hizo. ¿Quién es Jesús y qué fue lo que él hizo? ¿Quién es él? Es el eterno Dios hecho hombre. Jesús, Dios mismo, es el eterno. ¿Por qué es eterno? Porque en Génesis 1, y dice que en el capítulo 1 de Génesis, el Señor está hablando el Padre, y él dice, hagamos. Había más de uno, Dios Padre. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Jesús? Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dice Juan 1:1. Identificamos que ese Verbo, en el versículo 12, dice, y ese Verbo se hizo carne. Es Dios hecho hombre. ¿Quién es Jesús? El eterno Dios hecho hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Morir por tus pecados. Murió en la cruz para pagar por todos tus pecados, los que te perdonas y los que no te perdonas. Y cuando yo acepto que el juicio que había sobre mí recae sobre Cristo, porque la paga del pecado es muerte, y Él muere por mí, cuando acepto yo eso, ¿cómo no hacerlo, Señor? ¿Cómo no hacer yo mi esclavo de Él? ¿Hacerme esclavo de Él? ¿Cómo no hacerme? Entonces, ¿qué no es el evangelio? Eso es parte de lo que es el evangelio, pero no es el evangelio si nos quedamos en eso. Decir que te dio propósito está bien, pero no es el evangelio. No es el evangelio. Que tiene un plan maravilloso para tu vida, eso es cierto, pero es más que eso. Es la persona de Cristo en ti y el señorío de Él sobre tu vida, y tengo que demostrarlo con mis obras, con mi conducta. Estos son resultados, son consecuencias, pero no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Proclamar la persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Él y qué hizo? Lo enseñamos aquí los domingos a las 8 de la mañana. Es el mensaje acerca de su Hijo, versículo 3 de Romanos 1. Sí, versículo 3. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne. Es Dios hombre. Y que fue declarado Hijo de Dios. ¡Úpale! Allá viene la venida con un acto de poder. ¿Cuál? Su resurrección. Conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el tema central de la predicación del Evangelio de Dios. No es tu iglesia, ¿sí? No es la sanidad mía, no es esos son temas subyacentes, pero el tema central es Cristo. ¿Quién es Él y qué hizo? ¿Sí? ¿Y cómo puedo recibir ese regalo? Lo recibes por fe, no por obras. Efesios 2, 8, 9. Cristo es el tema central del Evangelio del Reino. Amén. Es el Hijo de Dios nació como hombre, con poder en la tierra y en el cielo.
Filipenses 2, 9, 11. Ahí vemos el poder de Jesús como Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿A quién? A Jesús hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. ¿Cuándo va a pasar eso? En su segunda venida. Oiga, era cierto lo que el pastor dijo. Era cierto lo que la Escritura decía. Sí, los ateos. ¡Wow! Era verdad. Sí, lo que mi amigo cristiano decía. Lo que me proclamó acerca de Jesús. Y ahí toda rodilla se va a doblar. Pero va a ser tarde cuando Él venga por segunda vez. Y está a punto de venir por segunda vez. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por su nombre. ¡Wow! ¿Para qué te apartó el Señor? Para predicar el Evangelio, lo que dice ahí Romanos 1. El propósito de la evangelización, promover la obediencia a la fe a toda la nación. Hechos 17:30 dice, por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, antes de que nacieras de nuevo, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que ¿qué? Que retornen al Evangelio. Que se arrepientan. ¿Qué significa arrepentirse? Retornar. Volver al punto donde me desvié. Retornar. Por su nombre se proclama solo el nombre de Jesús para ser salvos. No hay otro nombre. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál es el evangelio del reino? Proclamar quién es Jesús y qué hizo. El eterno Dios hecho hombre, que viene, sí, muere por mí, muere por los pecados de todos los que nos acogemos a lo que Él hizo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. ¿Y cómo recibo yo ese regalo, esa dádiva? ¿Cómo la recibo yo? Por medio de la fe. La fe es quitarme yo de la confianza que tenía para salvarme por mí mismo, por mi lógica, ¿cierto? Y más bien traslado mi fe, mi confianza a lo que Cristo hizo en la cruz. Es suficiente si retorno, si me arrepiento. Romanos 1:17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ah, cosa linda. Entonces, predicarle a alguien que tiene cáncer, ¿sí? Alguien que tiene cáncer, predicarle, ¿sí? Acerca de lo que Jesús hizo. Y después oramos y el Señor nos guía para que se sane. Pero si no se sana, tiene salvación. ¿Qué más difícil hacer? ¿Una sanidad o la salvación eterna? Recibí la salvación eterna, maté el tigre y me asustó con la piel. ¿Sí me hago entender? Entonces, creemos que si morimos por haber reconocido a Cristo como nuestro Señor, y lo hicimos así porque mis obras lo demuestran, me acogí a lo que Él dice, sí, pero tengo temor a la muerte. Úpale, ¿qué pasó ahí? El Señor llega y dice que para estas elecciones que confiemos en Él. El resultado, ¡ay! Ya no están los progresistas ateos en el poder. Ahora sí nos salvamos. El que salva es Cristo. Y si quedan ellos, ¡ay! No nos salvamos. Por favor, en ningún otro hay salvación. Y María Corina ganó allá en Venezuela, ¿no? ¿Cierto? Yo no sé si la acepten o no la acepten. Tengo ni idea si eso. ¿Ya dijo que no? Ay, entonces, ¿qué? Por favor, nuestra salvación, la salvación de Venezuela es Cristo, no María Corina. Como consecuencia de nosotros no orar, nuestra nación mire cómo está. Porque nosotros somos los que tenemos el poder. Úpale, pero el evangelio no es ese. El poder sale de los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y lo hemos hecho nuestro único y suficiente Salvador. De ahí se emana el poder. 5 decretos. Oramos hace 8 días. 5 decretos fueron rechazados por la Corte Constitucional. Y si tú has orado esta semana, te vas a dar cuenta que en la guía de oración,
El primer párrafo habla sobre la Corte Constitucional para que sean justos. ¡Ay! Que no sea la narrativa. No estoy hablando de que no sea bueno que la Guajira prospere. Ni más faltaba, ¿cierto, Lili? ¿Cómo no me creer que la, ¿cierto? Mi doctor Maicao. ¿Cómo se dice? Macaro. Maicaer. ¿Cómo no vamos a creer que nuestra Guajira prospere? Y más falta, pero no a punta de narrativas, a punta de expectativas que están fuera de lo legal. Lloramos para que lo que estuviera fuera de lo legal saliera a la luz. Y salió a la luz esta semana. El poder está en ti, en mí, a los nacidos de nuevo que le creemos a Cristo, porque lo hicimos Señor. Mientras tanto, no sale poder. Por eso es que hay 1.800 millones de musulmanes y 1.400. Y de esos 1.400, ¿cuántos son nacidos de nuevo? 1.200. Son 1.200 millones, sí, que hablan de Jesús. Pero eso no quiere decir que sean cristianos. Ahí caben de todo, testigos de Jehová, los de allá arriba, también los masones, los mormones. Ahí cabe todo el mundo ahí, los cristianos, los evangélicos, salta, como nos quieran decir. Ahí caben todos. Pero ¿quién de esos 1.200 son nacidos de nuevo? ¿Quiénes proclaman el evangelio del reino? Tenemos la verdad y no la predicamos, pareciera una mentira. Y la verdad es esa. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo el Padre con él? ¿Quién es Cristo y su obra? ¿Quién es y qué hizo? ¿Y cuál es la fe? Confiar única, la fe salvadora, confiar única y exclusivamente en la obra que hizo Cristo en la cruz para el perdón de todos tus pecados. ¿Sí? Y hacerlo como consecuencia de eso, el Señor de tu vida, el Señor de tu alma, cuerpo, espíritu, de tu bolsillo, el Señor de tu familia, el Señor de la congregación. ¡Amén! Cueste lo que cueste. Porque esa es la voluntad de Dios, porque soy esclavo de Él. Eso es el evangelio de Dios. Ya terminamos. El evangelio es un tema del poder divino, del amor de Dios para salvación. No es un tema humano ni filosófico, religioso, como para sentir vergüenza al proclamarlo. ¿Por qué? Porque el evangelio es un tema sobrenatural, es un tema divino. Viene del extraterrestre, de Dios. Yo creo en los extraterrestres. ¿No? Los ángeles son extraterrestres. Yo no estoy lo digo en ese sentido, por favor, ahora, por eso, por favor, yo no ahora como. Amén. Es un mensaje sobrenatural. Por eso no le temo al evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para sanarte? Sí. Pero si tengo el propósito claro, me sana. Si no lo tengo claro, si tenemos la visión de Dios, que es lo que Él dice en la Escritura, con el mensaje del evangelio, si tenemos la visión de Él, me llega la provisión. Provisión. ¿Sí? Antecitos de la visión. ¿Qué es provisión? Lo que el Señor nos da para que alcancemos mi visión, no, la de Él. Sin visión, no hay provisión. ¿Sí me hago entender? Señor, la provisión para las Biblias, por favor, papá lindo. Hay visión, hay estrategia y todo, ¿no? Señor, para alcanzar la visión. Entonces, si la visión de Él es su evangelio del reino, establecido en mí para predicarlo a otros, viene la provisión. A nivel espiritual, a nivel del alma, de las emociones, sí, a nivel de lo que se necesite para poder establecer y extender el evangelio. Amén. Muy bien. Paremos ahí. Pongámonos en pie, por favor. Padre, pues gracias por tu palabra. Gracias porque nos las dejaste escritas, Señor. Gracias porque este es tu mensaje, Señor. Tan solo somos micrófono, ¿cierto? Tan solo somos instrumentos en tus manos, Señor. Padre, que esto de hoy, Señor amado, nos ponga los pies en la tierra para estar más cerquita del cielo.
frente a lo que tenemos que predicar con nuestra vida, con el testimonio de nuestra vida, Señor, y respaldado por el testimonio de las palabras. Nuestro testimonio de vida, Señor, en cuanto a que tú eres realmente Señor. El testimonio de nuestra palabra para dirigir a las personas a que lo que ven en nosotros es Cristo en nosotros. Gracias, papá, porque creemos, Señor, que el que comenzó la buena obra en cada uno de los que estamos acá, inclusive Lili, Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias porque el establecimiento de tu evangelio del reino, Señor, es algo que nosotros, el día que decidimos por ti, no nos quisimos quitar, Señor. Y sabemos que cuesta, pero cuesta para ser mejores, de acuerdo a tu diseño y no a nuestro diseño. Padre, yo oro por los que estamos acá, pero también oro por los que cada uno de nosotros afectamos, influenciamos, Señor. Oro por aquellos que van a llegar a través del testimonio del evangelio del reino, que va a ser proclamado de mejor manera para que tu iglesia sea más efectiva en estos tiempos. Y tu reino, venga, Señor. Ven más pronto. Te pedimos perdón por no haber hecho la tarea como debe ser, Señor amado. Y gracias porque al haber proclamado un evangelio diferente, tú te hiciste maldición por nosotros, porque la Escritura lo dice. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y por esa maldición que teníamos nosotros, tú te hiciste maldición. Entonces nos despojamos, Señor amado, de esa maldición sobre nosotros y la dejamos allá en la cruz, para que con libertad y con autoridad podamos proclamar tu evangelio del reino y no seguir acomodados, Señor amado, en lo que el mundo dice, en el orden del mundo. Gracias por este comienzo de semana, Señor. Qué bendición comenzarla reflexionando sobre este tema. Y Señor, activa ángeles para que cuando vayamos a predicar el evangelio de Dios, no nos avergoncemos porque ya sabemos que es poder tuyo para salvación. Gracias, Padre. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.